Buenas noches y muchas gracias por acompañarnos en un programa más de TV Morfosis Colombia 2016. Tecnologías y narrativas audiovisuales para realidades sociales actuales. TV Morfosis es una serie internacional de televisión fundada por la Universidad de Guadalajara y en este caso coproducida por Canal Nacional Universitario Zoom, la Universidad del Norte en Barranquilla, Colombia y Canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Estamos originando desde el auditorio de la Universidad del Norte. Veamos una semblanza de nuestros invitados. Marco Cartolano, guionista, realizador audiovisual y productor argentino. Desde 2012 trabaja con la productora Clementina Films, con base en Argentina y Colombia. Produjo el documental para televisión 9.70, ganador del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Actualmente se encarga de la producción ejecutiva de Su Merced, un largometraje documental que cuenta con el apoyo de Proimágenes Colombia. Además, se encuentra desarrollando el proyecto documental Los Presidentes que no fueron, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura de Colombia. Giuliano Cavalli, con experiencia en postproducción y efectos digitales, ha trabajado como Digital Compositor en películas como Dredd, Capitán América el Primer Vengador, El Cadáver de la Novia y Alien vs. Depredador. Actualmente es el director artístico y coordinador de programación del Festival Internacional de Cine de Barranquilla, Feedback, director creativo y productor de Murillo Films, cofundador de Online Colombia TV y adelanta proyectos de emprendimiento tecnológico, transmedia y nuevos formatos narrativos en el Caribe colombiano. Alberto García Ferrer, licenciado en Realización Cinematográfica en la Universidad Nacional de La Plata en Argentina y licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido director general de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños en Cuba y director de programas y proyectos audiovisuales en el Instituto de Cooperación Iberoamericana de Madrid. Actualmente es secretario general de la Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana, ATI. TV Morfosis llega a nuestros hogares gracias al apoyo invaluable de la Autoridad Nacional de la Televisión de Colombia y a la participación de GM Studio, Universidad de la Amazonia, Universidad Cooperativa de Colombia y la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. Con estos expertos, con estos invitados, vamos a desarrollar el siguiente tema. Contenidos sobre temas sociales coyunturales en la oferta OTT. La invisibilidad de ciertos temas sociales coyunturales, muchos con relación directa con el conflicto colombiano, sumado a las posibilidades que la tecnología ofrece para acceder a ventanas por fuera del establecimiento, han motivado la aparición de relatos y productos audiovisuales que tienden viralmente a revertir esa ecuación. ¿Estamos ante casos aislados o estamos ante un fenómeno irreversible? Nos enfrentamos a un fenómeno particular, a un fenómeno singular, en el sentido que por un lado de las tecnologías nos están diciendo, se nos repite mucho, que facilitan entonces un intercambio casi ubicuo, casi permanente de, en este caso, contenidos audiovisuales. Pero por el otro lado está el análisis de los contenidos audiovisuales, porque puede ser que estemos compartiendo más de lo mismo o puede ser que se estén compartiendo formatos o contenidos que no tienen la profundidad, el arraigo, la investigación necesaria como para convertirse en contenidos que marquen tendencia por un lado o que por el otro sean contenidos socialmente pertinentes. En esa línea entonces vamos a escuchar las opiniones, lo que nos pueden compartir nuestros invitados. Empezamos con Marco Cartolano. Bueno, muchas gracias primero por la invitación, Alfredo, y gracias a todos por estar acá. Yo vengo a representar de alguna manera un trabajo en equipo que hago junto con mi esposa. Yo soy argentino, pero trabajo aquí y mi esposa es colombiana. Y ese fue el motivo por el que yo llegué a Colombia y empecé a hacer un documental. En lugar de llegar a Colombia, irme a la playa o irme a los lugares bonitos, me fui a un pueblito perdido en el sur del país que se llamó Campo Alegre. En ese momento Victoria estaba buscando una historia para su tesis de grado en la Universidad de San Andrés de Argentina, donde estaba estudiando periodismo. Resulta que en ese pueblo había el gobierno botado 30 toneladas de comida a la basura
y los motivos por los que había botado a la basura esa comida era porque pertenecían a semillas que el gobierno consideraba ilegales. Entonces, con Victoria comenzamos a investigar un poco de qué se trataba ese caso. Nos dimos cuenta que la firma del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos había puesto algunas condiciones respecto a la producción de alimentos en Colombia sin notificar esto a los campesinos, y eso había producido que en un país que pasa hambre se tiren 30 toneladas de arroz a la basura. El disparador de esta charla, de este debate, es si las historias que nosotros contamos de manera independiente pueden hacer un contrapeso con los grandes medios. Lamentablemente yo creo que no. Creo que siempre nosotros vamos a hacer una excepción respecto al vínculo que tenemos con esos medios. Esto no quiere decir que debamos o victimizarnos o quedarnos en simplemente decir no vamos a cambiar nada por no contar las historias. Yo sueño que los periodistas y los chicos que estudiamos no soñemos con trabajar en Caracol o en RCN, sino que soñemos con contar historias que impacten a la gente. Y en esa medida me parece que hoy esos avances tecnológicos lo que nos hacen de pronto es evitar esos intermediarios para contar esas historias. Con 970 nosotros lo que tuvimos que hacer fue una estrategia de desarrollo. Primero encontramos la historia, luego aprendimos a contarla, luego encontramos la gente que podía ayudarnos a financiarla. Fue todo un trabajo de esa manera. Y esa estrategia que nosotros empleamos fue la que terminó que hoy el documental lo hayan visto más de 1 millón de personas y hayan generado un tipo de debate en confrontación con lo que los medios venían diciendo del Tratado de Libre Comercio. Recién yo escuchaba decir que hay como una especie de deporte nacional en Colombia que es criticar a los medios. A mí me gustaría saber en dónde se ve ese deporte, porque yo no escucho crítica en los medios. Yo escucho que Vicky Dávila hace 15 minutos se acaba de dar cuenta que los medios no son independientes. Y al mismo tiempo es invicta ella, porque parecería ser que los periodistas estamos obligados a contar esas historias porque inevitablemente estamos dentro de un sistema. A mí me gustaría pensar que se puede romper esas cosas, que se puede generar crítica y que si hay un debate me parece que sería interesante acompañarlo de motivos. También este debate habla sobre el conflicto, digamos, cómo esas historias son de conflicto. Creo que en un país en guerra no hay historia que no sea el conflicto. Todas las historias tocan el conflicto. El documental nosotros lo publicamos en YouTube y tuvo muchísimas visitas en ese momento y terminó generando un debate en medios, porque lo lanzamos al mismo tiempo del paro agrario más importante en la historia de Colombia de los últimos 30 años, que fue el paro agrario del 2013. Si nosotros hacemos un pasaje hacia el pasado y vemos qué decían los medios de ese paro, decían lo que dicen siempre cuando hay una protesta social, que los campesinos no eran campesinos sino que eran guerrilleros, que las protestas eran simplemente una interna partidaria, que si había violencia del ESMAD hacia los campesinos eran meramente enfrentamientos, ¿sí? Toda esta serie de lugares comunes que nosotros escuchamos en los medios se dan constantemente y esas son las historias que se empiezan a invisibilizar. Entonces ese fue nuestro primer desafío. Muy bien, vamos a volver más adelante con el ejemplo de 970. Giuliano Cavalli, director del FICBA, como lo escuchábamos en la presentación, y también vinculado a un proyecto muy interesante que se llama onlinecolombia.tv, que busca precisamente facilitar que proyectos como por el documental 970 puedan tener algún tipo de ventana que va a ser muy difícil que la tengan en los medios tradicionales. ¿Cómo ha sido la experiencia precisamente alrededor de estos dos emprendimientos culturales, audiovisuales y cinematográficos? Bueno, digamos que uno vino como consecuencia del otro, prácticamente, Alfredo. Gracias a todos por venir y pues muy contento de estar aquí. Pues Online Colombia nace de la necesidad de, como productor, de no encontrar un lugar donde nuestros contenidos tuvieran como la importancia que nosotros quisiéramos darle a lo que queríamos contar en ese momento. Comenzó como una idea de buscar una manera de indexar contenidos que se perdían en Internet de manera masiva. Esto fue un proyecto que la ideación de este proyecto inició en el año 2012, cuando pues plataformas ni siquiera Netflix era común todavía aquí, y YouTube estaba como absorbiendo todos los contenidos que se generaban de manera independiente. Entonces comenzamos como a ver de qué manera podíamos formular un espacio en la web donde productores independientes pudiéramos subir nuestros contenidos y visibilizarnos como productores, y al mismo tiempo para los espectadores o los internautas que accedieran a la plataforma pudieran encontrar de manera, digamos, un poco más didáctica, un poco más organizada,
los contenidos que se producían en Colombia en ese momento. Entonces, pues hicimos como toda la carrera del emprendimiento que hay ahora mismo en Colombia, sobre todo el emprendimiento digital, muchas convocatorias, pasamos pues desde convocatorias con el Ministerio de las TIC, con el Ministerio de Industria y Comercio, con el Ministerio de Cultura. Digamos que la idea era bastante novedosa porque el ecosistema de contenidos en Colombia todavía no estaba, digamos, a la vanguardia de esas cosas, tanto así que de repente comenzamos a recibir invitaciones a nivel internacional para que habláramos de nuestra experiencia, de lo que estaba pasando. Todavía la plataforma no tenía suficientes contenidos, pero por ejemplo recibimos una invitación para ir a un foro que hubo sobre contenidos digitales y el futuro del contenido digital en Latinoamérica, que fue en Sao Paulo, y eso pues también como que nos comenzó a darnos unas señales de que lo que estábamos haciendo era como la manera de hacer cosas. Eso pues hasta ese momento todo era como color de rosa, y ya cuando nos invitan al espacio de Next en el Festival de Cannes, ya nos damos cuenta como que en verdad comenzamos a ser alguien en todo este ecosistema digital, y digamos que nos encontramos con una situación que no nos esperábamos, que era que los mismos productores independientes, porque vale aclarar que digamos que en las plataformas OTT nos podemos encontrar como tres actores, que son los privados, los públicos y los independientes. Entonces nos damos cuenta que los productores, que eran como a los que nosotros queríamos visibilizar, preferían subir sus contenidos y dárselos a YouTube y al señor Google para que hiciera dinero con eso, que, digamos, asociarse en un proyecto, digamos, de una manera cooperativa con el que nosotros estábamos como impulsando una plataforma que funcionara y que fuera de todos. Entonces ahí se creó como una disonancia en lo que nosotros creábamos, que eran nuestros compañeros que buscaban visibilizar y que buscaban un orden en sus contenidos. Y bueno, ya después se fueron dando como otras cosas que han ido saliendo, sobre todo este año, que cada vez nos sorprenden más cómo son más parecidas, lo que hay ahora, por ejemplo, del proyecto de Retina Latina, donde se está indexando el cine latinoamericano, que tiene como muchos ingredientes de lo que nosotros teníamos como base. Y la gran sorpresa es ver la nueva plataforma de RTBC Play, que ha indexado los contenidos de la misma manera como nosotros pensamos Online Colombia. Entonces ver que un proyecto independiente que no logramos dar el salto que esperábamos por falta de apoyo de los productores, buscando una visibilización, es un modelo que hoy otros grandes lo están copiando. Muy bien. Don Alberto, ahorita antes de que iniciáramos el programa, comentábamos precisamente que más allá del tema tecnológico, digamos el contenedor tecnológico donde puedan encontrarse estos contenidos, habría que igualmente abordar la discusión acerca del contenido en sí. ¿Qué nos puede aportar al respecto? Bueno, gracias, Alfredo. Yo de alguna manera voy a patear la mesa, como Patea la mesa, sí, señor. Como decía que era lo que había que hacer. Yo voy a hablar de encantadores de serpiente y de vendedores. Para empezar, digamos. Recuerdo que, como hace alusión a mi biografía, yo estudiaba en La Plata, en la Universidad Nacional de La Plata, y viajábamos los estudiantes, los que estudiamos en la universidad, viajábamos a Buenos Aires, eran 60 kilómetros en un tren, y allí subían los vendedores, siempre subían unos vendedores que venían a vender bolígrafos, plumas, lapiceros, blogs, carpetas, etcétera, todo en un paquete. Y terminaban diciendo, y como si esto fuera poco, ofreciendo algo más. Nosotros le llamamos los encantadores de serpiente, que venían y los vendían. Y esa sensación de vendedores de encantadores de serpiente uno la tiene cuando empieza a hablar de la tecnología. Entonces dice, hablo de 4K, de 8K, multiplataforma, el Internet de las cosas, y como si esto fuera poco, del transmedia. Lo que quiero decir es, ese es nuestro relato, el relato de la tecnología. No es el relato nuestro. Tampoco es el otro relato al que hacía alusión Gabriel cuando estaba aquí, de un alto directivo de uno de los grupos multimedia más importantes de España, que decía, bueno, oye, la televisión, esa televisión que aquí alguien hizo referencia, esa televisión panzona, no me acuerdo cómo le llamaba, lineal, la tenemos ahí, lo vemos, Mario estuvo allí y fue testigo de esa
Y realmente con la contundencia, decir, no, eso sigue, eso va para adelante, sí, eso va a ser, no va a cambiar nada. Y además lo apoyaba en estudios, digamos, en las grandes impresiones que su propia empresa hacía, para tener los números muy claros, porque evidentemente es importante tener esos números de esas empresas demoscópicas, etcétera, etcétera, que estudian esto, y decía, no, esto no va a cambiar, no hay ningún problema, esta es la televisión del futuro, porque yo soy un vendedor. Yo soy un vendedor y lo que vendemos es la publicidad y esto es así. Somos eso, ese es nuestro relato tampoco. El relato es el que hicieron aquí en la mesa Soraya, Yair, Germán. ¿De qué manera se introducen nuevos relatores? Cuando decimos nuevos relatos y nuevos relatores, ¿de qué manera una televisión pública, una televisión de servicio público incorpora nuevos relatos? Pero no nuevos relatos en su estructura. Tomemos la década del 60, por ejemplo, las estructuras narrativas en la literatura, en el cine, que también se incorpora esto. Es nuevos relatores, nuevos protagonistas de esos relatos que cuentan sus relatos, nuevas visiones, eso es lo importante. Y hago referencia también a una de las mesas de la mañana, a la de las redes sociales. Alguien dijo aquí con mucha certeza, digamos, con mucha lucidez, alguien dijo aquí, lo dijo aquí, las redes sociales no cambian las cosas, lo cambian los seres humanos. Es decir, las redes sociales como un bulto, como un elemento indefinido, no, hay personas allí dentro que cambian las cosas. Y yo quisiera también, para ir en la línea de esto, Jorge Negrete decía esta mañana, de alguna manera el mundo digital estaba transformando hasta el sentido de las palabras, cuando hablabas de acceso. Es ciertamente el acceso. El acceso antes era analógico y ahora resulta que es un concepto de acceder a las redes sociales, al ancho de banda, etcétera, etcétera, en el mundo digital. Pero sin embargo, el acceso que cambia las cosas es el analógico. El acceso de una persona que traspasa una puerta, aparece y hace determinadas cosas. El acceso, que es la acción, que tiene que ver también, y dos cositas más y termino esta primera parte, que tiene que ver, también se decía aquí en una mesa, el acceso al voto. Es decir, alguien va a votar y que no se queda en el entusiasmo que generan las redes sociales, sino que es capaz de ir, y eso lo hemos visto en la experiencia en España muy claramente, alguien que va, sale, camina y deposita su voto, que no se quede en el entusiasmo de las redes sociales y después ya no accede a ese acto final. Dicho esto, ¿cuál es lo importante? Pues es eso, que la tecnología permite nuevas posibilidades de creación y de nuevos relatos. Y ahora termino con una incertidumbre, que después no sé si continuaremos. Hace 6 meses, en una conversación con Costa Gabras, para una serie que estamos realizando que se llama Incertidumbres Digitales, Costa Gabras decía, sí, ahora la tecnología digital facilita el acceso a las cámaras, pero antes había papel y lápiz y no todo el mundo es escritor. Y ahora hay cámaras, pero no todo el mundo va a ser creador. Y lo dejo ahí para ver después, en la línea de lo que decíais vosotros, qué pasa después. Muy bien, está la provocación, está el capote, se ha movido esperando ver cómo se torea. Volvemos con Marco porque evidentemente el ejemplo de 970 fue muy importante en ese momento particular en el año 2013 cuando salió por el impacto que tuvo a partir precisamente apoyado de canales alternativos de distribución, porque siendo realistas y los que conocemos el proyecto y los que no los invitamos a hacerlo, a conocer 970, hubiera sido muy difícil que en medios hubiera tenido difusión, y de hecho la tiene, y lo anotaba Marco, y ahí vamos enseguida con el interrogante, porque coincidió el lanzamiento, el ver el documental con evidentemente un suceso de orden público que fue importante en Colombia en ese momento, en el paro agrario. Que fue el paro agrario. ¿Esto coincidió o fue, entre comillas, una feliz coincidencia, o hizo parte de algún tipo de estrategia que buscaba posicionar este nuevo relato, este nuevo contenido con una ventana distinta, pero que evidentemente se aprovechó de una coyuntura para tener mayor trascendencia? Dos cosas, hubo un accidente y una intencionalidad,
claramente las dos cosas se complotaron para que eso suceda. Nadie en agosto iba a creer que el paro agrario iba a durar 25 días y que iba a terminar como terminó y que iba a generar el impacto que iba a generar, con lo cual que haya salido el mismo día del primer día del paro agrario, eso fue una intención. Pero 3 meses antes nosotros teníamos que emitirlo en Telesur, que había sido el único medio que había permitido darnos algo de dinero para su postproducción, su edición. Nosotros ya lo habíamos rodado todo, ya habíamos tenido una mirada, ya habíamos sabido la historia, ya sabíamos qué historia queríamos contar. Entonces Victoria le envía el link privado a Telesur y por otro lado un amigo y le dice, mira, este es el documental que vamos a hacer y tal. A las 48 horas de ese día que le manda el link, entro yo a la cuenta de Vimeo, que estaba el documental en corte beta, digamos, en primer corte, con contraseña, y lo habían visto 4.000 personas. Resulta que este amigo de Victoria se lo había dado a otro amigo, ese amigo se lo había dado a otro, y así. Cuando nosotros vimos eso con Victoria, obviamente inexpertos, primer documental, creímos que estaba todo perdido, que Telesur nos iba a llamar y nos iba a decir, ustedes son unos idiotas, miren lo que hicieron. No pasó nada, Telesur nunca lo supo, hasta hoy. Pero también a nosotros nos generó un interrogativo de decir, bueno, esto que hicimos, un documental de 52 minutos sobre semillas, le interesó a un montón de gente que tenía que copiar una cuenta, poner una clave y verlo. Entonces nos dimos cuenta que había que hacer algo con eso. Al mismo tiempo nosotros estábamos trabajando con unos productores de impacto que venían a Buenos Aires, que eran de Sundance, de BrickDoc, de gente que hace documentales de derechos humanos, y nos dijeron, bueno, esto que sucedió, ustedes tienen que liberarlo, de alguna manera tienen que hacer una versión para YouTube. Pero con Victoria sabíamos que lo podíamos liberar, pero tenía que tener una intencionalidad, tenía que coincidir con algo, y estuvo el paro agrario. Entonces eso de alguna manera se terminó alimentando. De cualquier manera salió en el momento del paro agrario, pero al mismo tiempo cuando el documental decía una cosa, desde los grandes medios, desde la radio, porque Colombia me parece que es un país que siente agenda más por la radio que por la televisión, el gobierno salía a contestarle al documental. Entonces nosotros desde YouTube, desde Facebook, teníamos que hacer esta contraargumentación constante y dando más pruebas que en el documental no habían entrado y demás. Y esa era también una estrategia. Uno, como realizador independiente, libera en YouTube, pero luego eso se vuelve hacia uno. Uno tiene que salir a respaldar esa producción, y eso es a veces lo que nos cuesta mucho como productores independientes, porque no tenemos detrás un medio o otra gente que puede sustentar eso. Y para el periodista de cualquier radio es más fácil llamar al ministro o al secretario o al jefe de prensa de cualquier organismo que tratar de buscarnos a nosotros y tratar de buscar esa otra parte. Te tengo que preguntar enseguida porque estamos en el tema. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó después con el documental? ¿Produjo algún tipo de movimiento que reversara algún tipo de decisión? ¿Generó algún cambio? ¿Qué ha pasado? La resolución 970, que era la resolución que denunciaba el documental, a los 30 días de emitido el documental en YouTube tuvo que ser derogada, es decir, tuvo que caerse, tuvo que congelarse, según las palabras del propio organismo. Obviamente, como pasa en Colombia, este mito de subir una montaña arriba de la piedra y luego la piedra vuelve a caer. Al año sale una nueva resolución que más o menos es igual, un poco maquillada, ¿sí? Pero la conciencia y la visión que tienen hoy los colombianos respecto al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos o respecto a la soberanía alimentaria cambió. Y ese creo que debería ser el logro que nosotros debemos tener más allá de una ley que se puede derogar o no. El cambio de conciencia creo que es lo que buscamos desde siempre. Muy bien. Juliano, volviendo al tema Online Colombia y la posibilidad, entre comillas, frustrada que generó este proceso, ¿qué experiencias dejó? Tal vez ustedes en el análisis interno que hicieron del proceso, de pronto se dieron cuenta que Online tal vez repetía un modelo con, entre comillas, los mismos contenidos para ir en línea con lo que contaba Alberto, o tal vez esos nuevos relatores que llegaban online terminaron buscando plataformas, entre comillas, comerciales más conocidas cuando supuestamente debían era contribuir al posicionamiento de un portal, así como ellos independientes. ¿Qué creen ustedes que pasó? Pues ahí hubieron como dos factores, porque justo en ese momento, que es un poco lo que sucede con los nuevos relatores y con estos nuevos relatos, es que detonan nichos que no se sabían que se podían potencializar alrededor de eso. Y eso y la mezcla de la explosión de las series web, todo el mundo esperaba ver series web en estas plataformas. Entonces fueron como dos cosas que para nosotros fueron, o sea, teníamos que tomar una decisión
de seguir siendo contadores de historias o generadores de un espacio. Nosotros no hacíamos páginas web, no hacíamos desarrollo tecnológico, nosotros contábamos historias. Entonces ahí nos encontramos como en un momento donde teníamos que tomar esa decisión de seguimos sacrificando el tiempo que nosotros invertimos en tratar de este espacio, fomentarlo para que los productores vengan acá y se enamoren de este espacio como un espacio novedoso, o dejamos la batalla y pensamos en qué maneras podemos otra vez conectarnos con el público. Hoy en día nosotros volvemos atrás, somos menos digitales de lo que fuimos hace 2 años y pensamos más en el contacto directo con el público, porque la reacción que tiene el realizador con el público en una exposición como proyectar una película en un barrio es mucho más, te da mucha más información de lo que quieren esos nichos que de la manera digital. Mire, Alberto, que este ejemplo que nos está contando Juliano va en línea con lo que precisamente comentaba el doctor Negrete esta mañana de la intención del acceso. Sí, ahí yo tengo algo también para comentarte de Retina Latina y del acuerdo que estamos preparando para que abrir una otra ventana más para el cine latinoamericano, pero colaborar en esta historia. No quiero meterme mucho porque ahí veo que hay una yo una creo que zona lo clave es lo inmediato. El problema que tuvo Retina Latina fue cuánto se demoró para salir. Era un proyecto que dilataron demasiado, entonces yo creo que también es la inmediatez de cuándo están las cosas listas para el público verlas. Pero creo que estamos ahora en condiciones de abrir otras ventanas conjuntamente, es decir, para que no haya corazones solitarios, digamos, que están librando una lucha. Y aquí me quedo con el título de la novela de Carson McCullers, que podemos crear sinergia entre las iniciativas que tenemos y cómo, creando la sinergia, podemos abrir más ventanas y trabajar juntos. Y yo creo que eso va a ser muy importante en el acuerdo que estamos preparando con Retina Latina. Pero yo quería también referirme, cuando dejé ahí lo que decía pateó a la mesa. Cuando decía Costa Gabra, oye, el papel y el lápiz está ahí. Y está hace mucho tiempo, pero no todos son escritores. Y ahora hay cámaras ahí, y eso, bueno, ciertamente era la historia. Entonces, porque de alguna manera esa idea que en la década de los 60, y tú como estudioso, no por edad, oye, muchas gracias. Se decía en el grupo Cine Liberación, por ejemplo, una cámara y una idea en la cabeza. Glauber Rocha, una idea en la cabeza, claro, una cámara en la mano. Claro, bueno, y el grupo Cine Liberación le decía Glauber Rocha, etcétera, etcétera. Sí, no, había una historia de lo cual nos interesaron los procesos. ¿Qué pasa con esto? Entonces empezamos, oye, todo el mundo tiene un dispositivo móvil que puede registrar, grabar, puede hacer Final Cut allí, etcétera, etcétera. Pero llegamos a la conclusión porque nos interesaban los procesos. ¿Cómo son los procesos para que todas estas facilidades tecnológicas que se tienen para crear contenido puedan ir adelante? A mí me impresionó mucho lo de Yair cuando habló de esa niña que estaba editando y las 3 bandas sonoras, aquí los pájaros, aquí las voces, aquí el sonido de una fritura, y que contribuía con esa banda sonora a dar movilidad a las fotos que estaba utilizando. Me parecía fantástico. Entonces digo, ¿pero qué es lo que pasa? ¿Por qué hicimos experiencia y nos dimos cuenta que, bueno, esa idea de una cámara, un corazón solitario, no funciona, o no funcionaba? El tema es solos u organizados. Y nos damos cuenta que es la cuestión de organizado. Cuando revisamos la historia, el ejemplo vuestro, que finalmente es producto de esa organización, no es solitario. Cuando revisamos esto y vemos, por ejemplo, el movimiento del vidrio latinoamericano y pensamos en la época de la dictadura de Pinochet, la cantidad de materiales que se hicieron extraordinarios, con un contenido político extraordinario contra la dictadura, y eran grupos organizados, lo hacían en Numatic en ese momento, unos trabajos en vídeo extraordinarios. Cuando hoy miramos esto decimos lo mismo. Voy a citar a David Simon, lo voy a castellanizar a David Simon, al guionista de The Wire. Él decía, refiriéndose al periodismo, y también aquí se dijo una cosa del periodismo que coincide exactamente con esto, cuando se habló de los periodistas que iban a ir a cubrir el Tour de Francia.
Y David Simón decía, guionista, periodista, fundamentalmente periodista, guionista de éxito con The Wire, y él decía, mira, el tema del periodismo, decía él, o dice, Wall Street se ha cargado el periodismo, en Estados Unidos, porque hay una cosa que es irreemplazable, porque tú puedes tener un blog extraordinario, pero es un individuo o una persona, es la opinión de una persona, eso no puede sustituir la mesa de redacción. Allí nos juntábamos todos. Y si escribimos una historia del periodismo, saldrá la historia de esas mesas de redacción, de la cantidad de artículos que fueron eliminados, la historia de aquellos que fueron eliminados en las mesas de redacción, que es un trabajo colectivo, es un grupo, se trabaja. Y el proceso de creación, hoy cada vez queda más claro que es un trabajo colectivo. O sea que esa idea, no diría fantasía, pero esa aspiración que viene del siglo XIX, es decir, de qué manera podemos utilizar las imágenes y democratizar la producción de contenidos audiovisuales y de relatos, no desemboca en el corazón solitario, sino que desemboca en los grupos, en el trabajo organizado, como el trabajo vuestro, que finalmente es producto de la organización, de un trabajo colectivo y de un proceso de creación colectivo. Muy bien, recordemos a nuestra teleaudiencia que pueden compartir todas sus inquietudes, todos sus comentarios sobre todos los programas de TV Morfosis con el hashtag TV Morfosis al Twitter @TV Morfosis, y que estamos aquí prestos y dispuestos a escucharlos, a leerlos y a poder responderlos, intentar hacerlo en los distintos programas. Retomemos algo interesante que usted ha comentado, Alberto, y pasamos otra vez la pregunta hacia Marco, y que tiene que ver con la construcción colectiva, porque uno puede recordar ahora, a partir precisamente de lo que permite la tecnología, muchísimos ejemplos audiovisuales de construcciones colectivas. Pero muchísimos, un día en la tierra, nada más para relatar algunos, y yo recuerdo muy particularmente, porque el fútbol siempre termina saliendo en la mente, en la final del Mundial de Sudáfrica en el año 2010, un estudiante de cine de alguna parte del mundo le escribió a los compañeros para que donde estuvieran, rodaran con lo que tuvieran las reacciones de los hinchas en todas partes viviendo la final del Mundial, y le mandaran el material, y con ese material hizo un cortico bien interesante, bien lindo, de cómo en distintas partes del mundo los hinchas viven la final de un mundial. Es un trabajo de construcción colectiva. O cuántos podemos encontrar también, gracias a la tecnología, de relatos que se pueden fragmentar y volver a unir a partir de lo que cada uno quiera. Es decir, que se pueda volver a armar un relato. O vámonos más cerca, ¿cuántas veces no hemos visto la famosa secuencia, la escena de Hitler en la película de la caída, con todas las versiones habidas y por haber que se quieran hacer? Es decir, la posibilidad de la construcción colectiva también está en estos momentos facilitada precisamente por la tecnología, que en algún momento también facilita la aparición de, entre comillas, estos lobos esteparios. Así que ahí de todas maneras uno siente como una evidente dicotomía. Volviendo a Marco, este trabajo que haces con Victoria en 970, que es un trabajo por fuera del establecimiento, de todas maneras les abre algún tipo de ventana, por decirlo de alguna manera, o algún tipo de mirada. ¿Se fijan ustedes de pronto, entre comillas, los del establecimiento? ¿Los han buscado de la televisión comercial o de los medios comerciales para trabajar con ustedes, para buscar construir relatos conjuntos? ¿O ustedes han seguido trabajando, entre comillas, como No, hemos trabajado en televisión pública, hemos trabajado en televisión privada después de 970 y seguimos trabajando también de manera independiente. Es decir, nosotros creemos que el trabajar de manera independiente es una decisión política de forma de producción. En pocas palabras es cómo hago rentable esto, cómo hago rentable mi trabajo y mi punto de vista. El cine documental en general o la televisión documental no va de temas sino de miradas, entonces lo más importante es esa mirada. Hay papeles y hay lápices hace mucho tiempo, pero también hay editoriales hace mucho tiempo. Entonces, esa persona que está en el medio entre la producción creativa y el público es a veces la que determina qué se lee y qué se deja de leer, y qué se ve y qué se deja de ver. Yo no puedo concebir el cine documental latinoamericano sin pensar en la democratización de los medios en varios países, sin pensar en el surgimiento de la televisión pública de manera conjunta, sin pensar en la red de televisoras latinoamericanas.
que todo eso hoy está entrando en decadencia además, porque todos esos espacios se están perdiendo. Entonces el desafío ahora es con nosotros, que tuvimos esos espacios, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con los realizadores independientes que veían la televisión pública no solamente una vidriera para que la gente nos pueda ver, sino también modos de financiación que eran muy interesantes? Entonces eso nos pone a nosotros varios interrogantes. Sí está claro que la búsqueda de un espacio independiente muchas veces es cuando no queda otra. Nosotros con 970 nos ha pasado, en mercados cuando eso estaba un proyecto, un canal público colombiano nos dijo, nosotros no podemos pasar ese documental porque somos gobierno. Entonces digo, también empiezan a ver esas interrogantes, digamos, una televisión pública, ¿es un gobierno o representa un Estado? Nosotros como parte de ese Estado, ¿deberíamos tener un espacio o no? Hay una serie de debates que surgen a través de eso. Yo no estoy tan de acuerdo en que nosotros debamos ser románticos y decir, bueno, como ahora hay muchas cámaras va a haber muchas historias, porque evidentemente esto no va de tecnología, sino que va de miradas, y las miradas interesantes van siendo casi siempre las mismas a lo largo del tiempo. Pero sí es verdad que si nos remontamos a por qué las cámaras de fotos empezaron a filmar, que fue el surgimiento de las DSLR tecnológicamente, fue porque los diarios norteamericanos y los diarios europeos enviaban a sus fotógrafos de guerra a las guerras, y había cada vez tantas guerras y cada vez había más lugares que cubrir que no tenían plata para mandar dos, un camarógrafo y un fotógrafo. Entonces le pidieron a Canon y a Nikon que por favor esas cámaras filmen, y ahí nació la DSLR y es lo que nos permitió a muchos de nosotros hacer cine. Entonces los medios y la tecnología a veces permite que nuevos creadores surjan. Cuando se inventó el atril y dejaron de producir en Francia las pinturas de una manera química y Van Gogh podía ir al borde de París y pintar la noche, surgió Van Gogh. No quiere decir que la tecnología haya inventado Van Gogh, pero sí permitió que Van Gogh pueda expresarse. Entonces, ni el romanticismo puro de que la tecnología traerá la revolución de los medios y de cosas, pero tampoco negar que a veces el estancamiento de determinada tecnología hace que otros no puedan surgir. Como lo anotaba, recuerdo ahora el bello ensayo Ontología de la Imagen Fotográfica de André Bazin, donde precisamente menciona que la fotografía salva a la pintura y le permite a la pintura hacer arte, porque la fotografía se queda con la obligación de retratar el mundo hasta que por fin aparece el cine y ya el tema entonces se, entre comillas, complica un poco. Juliano, en esta experiencia con Online Colombia, y sumémosle también la experiencia que tienes con Murillo Films y con el Festival de Cine de Barranquilla, que es un proyecto relativamente nuevo que está buscando consolidarse como un espacio de divulgación y de compartir alrededor del arte audiovisual y cinematográfico en la región caribe colombiana. ¿Qué tipo de contenidos, qué tipo de relatos te llegaban a Online Colombia y has podido recopilar y presentar en el feedback? ¿Qué tipo de relatos a nivel de contenidos, a nivel de historias, se terminan repitiendo las mismas historias, entre comillas, de lo comercial, o aparecen de verdad nuevas maneras de contar independientemente de la tecnología? Yo creo que aparecen nuevas cosas, sobre todo un poco lo que tú decías antes, o sea, cómo ahora la colectividad, el producir se vuelve colectivo y mucho más fácil por ese tipo de cosas. Le digo a mis amigos, nosotros estuvimos hace 2 años en el festival una película brasilera de nombre Terráqueos. Es un director que es el mismo montajista y toda la película, 90 minutos de la película están hechos con contenidos que están en YouTube. Entonces, el director lo que pretende con este contenido es hacer una radiografía de lo que es nuestra sociedad. Es una película fascinante, está en YouTube ahora mismo y cuenta la vida de una persona desde que nace hasta que muere, todo con extractos sacados de YouTube. Entonces también lo interesante es cómo el empoderamiento de imágenes que hoy en día están en la librería más grande de video que existe, que es YouTube, se convierte también en una manera de creación nueva, novedosa, sobre todo en cómo yo puedo tener hoy en día acceso a archivos. Yo qué sé, por ejemplo, cuando Le Pactel, la distribuidora francesa, puso públicamente todos sus contenidos del año desde 1920 hasta 1960, cómo los creadores pueden utilizar y empoderarse de esos contenidos para crear nuevas narrativas y con esas imágenes que fueron grabadas por un desconocido comenzar a contar otro tipo de historias. Por ejemplo, cuando comenzamos a hacer el levantamiento de cuáles eran los productores que querían contar historias, que fue una cosa muy interesante,
nos encontramos con muchos colectivos de comunicación que habían en pequeños municipios, en pequeños sitios que generaban contenidos, pero que ni siquiera los subían a YouTube porque no tenían acceso a Internet. Entonces a nosotros nos tocó acceder a ellos, acercarnos a ellos de manera física, levantar esos contenidos de manera física y nosotros subirlos a la plataforma para visibilizarlos y poderlos indexar. Entonces era como esa manera de ver que hay contenidos hechos de manera digital, con cámaras digitales, con productos digitales, pero que no terminaban en una difusión digital, sino terminaban como un pequeño archivo de ese colectivo. Te pregunto ahí mismo, Juliano, pero independientemente de la tecnología, ¿qué tipo de contenidos, qué tipo de historias se contaban en eso, precisamente en esos que fuiste a levantar físicamente? Se contaba lo que pasaba en el lugar, era documentar lo que estaba viviendo esa gente, la situación. Nos encontramos con muchas cosas en ese periodo de gente que no encontraba un lugar donde visibilizar su problema actual. Muchos de esos problemas también tenían que ver con temas de violencia, con temas de no tener una voz y tener miedo de utilizar los medios para contar esa voz. Muy bien. Don Alberto, usted tenía una interpelación y yo estoy copiando una pregunta que nos está llegando de Twitter. Dos matizaciones que yo creo que son importantes en relación a lo que se dijo aquí y lo que he dicho yo. Obviamente que el tema de la tecnología es un tema fundamental porque es un acto de creación. Es decir, no es que creadores son los pintores o son los científicos, son grandes creadores, los tecnólogos, y la tecnología es producto de la creación colectiva. Es decir, no es que uno lo inventó la bombilla aquí, no, porque el filamento, porque esto, porque la imprenta tuvo media docena de autores, digamos, por lo menos los tipos móviles chinos, etcétera, etcétera. O el vino del Ren, como alguno atribuye a esto. Obviamente la tecnología es un acto de creación colectiva y es central en la vida de los seres humanos. El problema es cuando el relato es de las empresas de tecnología. Así que lo que te transmiten son certidumbres. Oye, tú compra esto porque con esto te resuelve la vida. No, resuelve la vida de los seres humanos. Por eso yo insisto que el relato es el relato de los seres humanos, de los actos creativos. Y uno de los actos creativos importantes de los seres humanos es la creación de todos los instrumentos tecnológicos que nos permiten hacer cine, hacer televisión, hacer música, hacer pintura y hacer todo lo que hacemos. Y llegar a la luna, lo que sea. Y la otra cosa que también yo creo que es un matiz importante es cuando tú dices los lobos esteparios. Me gustan más los corazones solitarios. El corazón es un cazador solitario. Digo, que son extraordinarios, obviamente, que existen y que obviamente aquel que hace un blog puede hacer cosas extraordinarias en ese blog. Eso no lo condena ni descarta los procesos creativos individuales. Lo que me parece razonable lo que dice David Simón es, oye, pero la mesa de redacción es una cosa, el trabajo colectivo del periodismo significa una cosa, y esta es una idea, una persona. Aquí en esta misma silla se sentaba la persona, el periodista que habló de este tema en la mesa anterior, y yo creo que eso también es una constatación. Estos procesos creativos vinculados al acceso a la tecnología son procesos colectivos, de organizarse para poder producirlo. Lo habéis hecho vosotros, de organizar una productora, de organizar un grupo, de organizarse, de trabajar juntos. Y esa yo creo que es una clave muy importante en este proceso de apropiación de la tecnología para los procesos creadores. Debemos ir al camino de organizarnos, juntarnos y crear instrumentos para la creación. Vamos a compartir esta pregunta que de paso nos sirve para ir conduciendo hacia las conclusiones finales. Nos llega del Twitter @mangobarrios. ¿Las nuevas tecnologías facilitan la difusión al mismo tiempo que limitan la creatividad? Marco. No, creo que son cosas muy diferentes. Una cosa es la difusión, otra cosa es la creatividad. Están en un proyecto audiovisual, están en etapas casi opuestas. Y dentro de la etapa de creatividad también la difusión tiene que ser uno de los elementos creativos que uno debe tener. No, yo creo que no. No creo que el hecho de que haya cámaras accesibles o que haya un YouTube y demás puede permitir que haya
más creatividad inclusive. No creo que eso sea un limitante, no. Creo que son cosas que no van al mismo lugar. Pero son como los 140 caracteres de Twitter, ¿no? Es un poco... Sí, pero también en la literatura existen los microrelatos antes de que aparezca Twitter. Quiero decir, la creatividad no está pegada a la tecnología. La tecnología, lo sumo, lo que va a hacer es enfocar la creatividad de una manera diferente, digamos. No sé, ahora está de moda hablar de realidad virtual. Es una nueva tecnología, es un nuevo medio y tiene que haber creadores que estén a la altura de la realidad virtual porque todavía no los hay. Las experiencias, quienes tuvieron la suerte de ver experiencias en realidad virtual en los festivales de cine, a mí me pareció que todavía el lenguaje no estaba inventado. Está inventada la tecnología, pero no está inventado el lenguaje. Entonces terminaba siendo uno en realidad virtual lo mismo que sentado en una butaca viendo una película. Todavía no había una dramaturgia de la realidad virtual. Entonces se dan las posibilidades, después tienen que venir los creadores. Pero miren cómo en un TV Morfosis anterior, recuerdo, si no estoy mal, en Guadalajara hace unos meses, se tocaba el tema de los formatos largos, los formatos cortos, que es lo que en últimas los millennials están consumiendo. Y aquí recuerdo, Alberto, las greguerías de Ramón Gómez de la Serna, entonces como a partir de todas maneras, independientemente de la longitud del formato, se pueden contar historias maravillosas y profundas que puedan llegar y puedan generar recordación e incluso tendencia más allá de las duraciones, aprovechando precisamente lo que la tecnología permite. Yo trato de interpretar lo que Mango Barrio nos comenta alrededor de que puede que exista, y va en la línea del panel anterior, como una cierta comodidad alrededor de que, entre comillas, ahora las cosas son más fáciles. Uno trata de imaginarse lo que Georges Méliès pudiera hacer ahora, con la tecnología de ahora, versus a lo que hizo a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX con una cámara que ni siquiera se la consiguió los mismos Lumière. Entonces, es posible, Alberto, que la tecnología, al mismo tiempo que permite unas cosas, también nos esté acomodando a unas maneras muy de pronto iguales de contar. Bueno, yo creo que la tecnología es una cosa extraordinaria y yo diría que en términos generales facilita todos los ámbitos de la vida humana, de la vida de los seres humanos sobre la Tierra. Por eso no diría que la tecnología, sino el uso de la tecnología, que es de los seres humanos. Y ahí me acoplo lo que dice Wallerstein, a las dudas de Wallerstein, a las incertidumbres de Wallerstein. Wallerstein dice, oye, no es cierto que la humanidad y las sociedades vayan a crecer y progresar de manera ineluctable. El crecimiento va a ser cada vez ascendente, no se va a romper nunca. Es el destino que tiene la humanidad de seguir creciendo y desarrollando. No, dice, no, esto puede romperse en algún momento, como lo hemos visto en la historia de la humanidad, va a caer, porque los seres humanos no hemos sabido desarrollar y ser dueños de nuestro futuro. Y esa incertidumbre de Wallerstein me parece fantástica, porque en el fondo él lo dice. Esto deposita sobre nuestros hombros nuestro propio destino. Nosotros vamos a construir el destino, no nos van a construir otros. No es un destino prefijado, pero lo deposita sobre nosotros. Y la creatividad es eso, es incertidumbre. Es extraordinario porque está en nuestras manos. No hay una certeza de que esto va. Y la tecnología, yo creo que, y esa incertidumbre de Wallerstein me parece que es clarísimo. ¿Sí? Twitter y todos los desarrollos que puedan hacerse a partir de las condiciones de la tecnología son tumbas que nosotros nos creamos. Digo tumbas porque de alguna manera lo veo a los políticos en España. Tuitean todo el día y todo el día están pidiendo perdón por lo que acaban de decir. Y digo, pero no tuitees más, ya no digas, ya te basta. Pides perdón, tuiteas, la ansiedad, que se dijo aquí, la ansiedad crea esto, tuitean, ay, lo siento. Bueno, pues cavaste tu propia tumba con esta... Hay un tema, Alfredo, que también yo creo que es, la tecnología es contagiosa, o sea, es epidémica también. Entonces uno lo ve cuando hay una nueva cosa que está funcionando en tecnología, entonces de repente todos los videoclips tienen la misma corrección de color cuando salió el plugin que corregía de esa. Entonces también yo creo que lo que sucede un poco con los fenómenos tecnológicos es eso, es que se vuelven epidémicos. Entonces todo comienza a coger como el mismo look hasta que alguien rompe y crea algo nuevo o se produce algo nuevo y a partir de ahí vuelve otra vez ese ciclo de cero. Entonces también eso. Ya pensando en concluir, buscando entonces cerrar y agradeciéndoles mucho a ustedes
su presencia en este programa, todo lo que han compartido con nosotros, a ustedes también en el auditorio, a ustedes también en su casa. Quisiera retomar la pregunta final que escuchamos en el video introductorio a este panel sobre temas sociales coyunturales en la oferta OTT. Estamos ante casos aislados de contenidos con una particular visión o versión de temas muy particulares a nivel coyuntural. ¿Estamos ante casos aislados o estamos ante fenómenos irreversibles dentro de sociedades como la colombiana, que tiene tanto que contar y que está aprovechando precisamente estas posibilidades que la tecnología ofrece para contarlas por fuera del establecimiento? Marco, ¿son casos aislados? ¿970 es un caso aislado o ya pudiéramos decir que hace parte de un fenómeno que se está tornando evidentemente un fenómeno? Hoy yo digo que es un caso aislado, no el nuestro, hay muchos casos aislados, pero no son tantos casos aislados que todavía no son parte de un movimiento, eso es lo que creo yo, y todavía no le hacen un contrapeso a la invisibilización de la coyuntura social. Ese es el tema. Si nosotros tuviéramos las mismas herramientas para dar esa batalla, podría ser, pero yo creo que siguen siendo casos aislados, pero hay una diferencia, y acá entra la tecnología. Por primera vez, esos casos aislados pueden estar al mismo nivel de producción que los grandes medios. Esa es la diferencia. Hoy vos podés con $1000 equiparte y grabar un documental y estar a la altura de un documental que sale en televisión o inclusive mucho mejor. Entonces el espectador dice, ok, voy a ver un documental que habla sobre esto, pero el audio se escucha bien, está bien filmado, la voz en off está bien grabada. Entonces ya nos estamos acercando a una producción que puede llegar a ese lugar. Entonces hay una democratización de pronto de eso. Pero no hay una democratización de los medios. Si no hay una voluntad política de democratización de los medios, las causas van a seguir siendo invisibilizadas, va a seguir habiendo lugar común, la gente va a seguir creyendo lo que se dice de manera masiva y va a empezar a mostrar qué está de moda en redes sociales, porque sí, puede estar 970 y qué bueno que esté 970 y tal, pero también está EPA Colombia, digamos. Tienen el mismo nivel de importancia dentro de los medios de comunicación y se los trata de la misma manera. Y se los terminan comiendo además, porque hay como una cosa de fagotización de esto es un fenómeno de redes sociales, bueno, comámoslo. Germán Garmendia nos agarra la Feria del Libro y nos la tira abajo, entonces el espectador saca su youtuber, Uribe saca su youtuber, a Vicky Dávila la echan y se hace youtuber. Digamos, hay como una especie de banalización también de eso. Y ninguno de todos esos casos trabaja tanto como el chileno para hacer lo que es. Entonces, no soy tan entusiasta con esta cosa de que va a ser irreversible. Yo creo que falta mucho trabajo todavía. Juliano. Yo no estoy tan de acuerdo. Yo creo que es una cosa, o sea, en un país donde prácticamente cada región o cada ciudad tiene su personaje de Instagram que le recuerda todo lo que es una cosa que ya no hay marcha atrás en esto. O sea, creo que todo ese potencial que hay en youtubers, en Instagram, en la creación homemade, de contar historias, de crear cosas, ya es como una gran bola de nieve. Y yo creo que a lo que se debe abogar y a lo que se debe buscar es cómo hacemos para indexar todos estos contenidos, para poderlos ubicar de manera fácil. Ya ahí cada vez la tecnología pues nos va abrumando con tanto contenido que no somos capaces de verlo, pero yo creo que ya esto es irreversible, o sea, ya no hay marcha atrás, y tanto se dan cuenta que los grandes actores de este partido, los medios privados, todo eso, le están apostando a estos espacios que se habían, digamos, creado de manera independiente y que habían conquistado el sector independiente. Alberto. Yo creo que, bueno, nada es irreversible, pero creo que esto puede crecer e instalarse, y debería crecer e instalarse, y depende de los procesos. Depende de una cosa que venimos diciendo y que se viene diciendo desde el fondo de los tiempos, si nos organizamos. Esto es un proceso donde hay que organizarse, donde no hay corazones solitarios, sino que hay organizaciones, se organizan, pero cuando digo organizaciones, organizamos grupos, organizamos trabajo, organizamos productoras, organizamos aquellos que van a producir y que quieren llevar adelante esto. Yo creo que ese producto de organización va. Yo creo que lo clave también, Alfredo, sí, es que no está nada escrito. O sea, lo que pensábamos que de pronto era una fórmula, el caso de Mimosa con su serie web, o sea, tenía miles de seguidores, quisieron hacer plata con los seguidores, fracasaron. Entonces, como no está nada escrito y todo se escribe diariamente, creo que eso es lo fascinante de hoy en día del medio. Fantásticas sus apreciaciones. Yo quisiera entonces terminar con su venia
recordando que la salida de los obreros de la fábrica, aquella película que se vio el 28 de diciembre de 1895, considerada la primera película de la historia del cine, que sabemos que no lo es, tuvo como 3 o 4 versiones. Así que, de todas maneras, siempre la experimentación está buscando las maneras de terminar de contar lo que quiere contar en el momento que lo quiere contar. Incluso esa primera tuvo 4 versiones. Pero esta no es la primera versión de TV Morfosis, esta es la versión número 14, que se hace desde la Universidad del Norte en Barranquilla, Colombia. Tecnologías y narrativas audiovisuales para realidades sociales actuales. TV Morfosis es un formato de la Universidad de Guadalajara que es coproducido en esta ocasión por la Universidad del Norte, el Canal Nacional Universitario Zoom y Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, y que ha llegado a ustedes gracias al invaluable aporte de la Autoridad Nacional de Televisión y a la participación de GM Studio, Universidad de la Amazonia, Universidad Cooperativa de Colombia y Fundación Patrimonio Fílmico. Muchas gracias a nuestros invitados, muchas gracias al auditorio, a ustedes por haber estado con nosotros en la casa. Ha sido una jornada todo el día fantástica y maravillosa la de TV Morfosis. Los esperamos mañana en las pantallas para seguir discutiendo y debatiendo sobre la televisión y las nuevas tecnologías en estos escenarios cambiantes en Iberoamérica. Muchas gracias y buenas noches.